tener el gusto de compartir con ustedes la presentación de cómo aumentar la rentabilidad a través de la optimización del OE y de la optimización del ROI. Vamos a empezar con el conocimiento básico, ¿verdad? De qué es el OE. El OE es la eficiencia general de los activos. Esta eficiencia general es un índice, ¿verdad? Que se obtiene de multiplicar tres factores que son sumamente importantes para el nivel operativo. Estos indicadores son disponibilidad, rendimiento y calidad. La disponibilidad es el tiempo operacional real dividido el tiempo total programado. El rendimiento es la producción real dividida la producción máxima teórica. Y la calidad es la producción buena contra la producción total. Me detengo a explicar estos conceptos porque en los detalles y en entender los fundamentos del cálculo también está lo que nos permite hacer las conexiones de forma correcta, ¿verdad? Entonces, la disponibilidad es el tiempo que una máquina, que un sistema productivo está disponible para ser utilizado. O sea, es el tiempo que podríamos haber usado. Cuando hablamos del rendimiento, estamos hablando de la capacidad de usarlo adecuadamente. ¿A qué nos referimos? Voy a poner algunos ejemplos de la agricultura y algunos ejemplos de la parte industrial. Por ejemplo, en agricultura, yo estoy ahorita mostrando en pantalla una cosechadora que tiene un potencial de entregar 60, 80 toneladas por hora y está entregando 50. Entonces, 50 entre ese máximo potencial, estaríamos calculando el rendimiento. Y la calidad se refiere a la calidad con la que está entregando el producto antes dicho. Por ejemplo, en el caso de una embaladora, en el caso de una llenadora de refrescos, por ejemplo, cuántos refrescos marcados con el torque adecuado en su tapón. Cuando hablamos de cosechadoras, en este caso, con qué calidad de caña, cuánto trash, cuánto daño, cuántas cuánto, cuánta calidad tiene el producto que estamos entregando y que ese producto pueda ser utilizado en el siguiente cadena del proceso. En el caso de las llenadoras, de refrescos, pasa a un embalado, luego pasa a la entrega y un producto no conforme no se puede entregar y se convierte en una pérdida o se convierte en una reducción de utilidad. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que nosotros debemos, como expertos de nuestro proceso, poder identificar esos puntos de medición que son sumamente importantes para que nuestro OE realmente nos entregue un número que construya valor y pues sirva en la cadena que queremos construir. Entonces, recalco esto porque muchas veces, y lo he visto, ¿verdad? Como experiencia personal, queremos medir el OE y tenemos muchas veces el desatino de no asignar las variables adecuadas en el caso de lo que pretendemos que sea el rendimiento y la calidad. La disponibilidad es un número bastante obvio si lo pensamos, porque si la máquina la puede usar para producir, está disponible y si no, no está disponible. En el caso del rendimiento, ya se necesita un poco más de análisis. En algunas ocasiones, o algunas máquinas industriales sí traen su capacidad nominal, pero esa capacidad nominal también tendrá mucho que ver con la calidad de la materia prima, con la calidad de los insumos que se estén utilizando para utilizarla. Entonces, también el rendimiento puede ser algo muy contextual y necesita análisis.
En este caso, es importante que cuando asignemos el rendimiento que pretendemos utilizar, hagamos un análisis de nuestro contexto y seamos exigentes. Realmente, ¿cuál es la máxima productividad que yo puedo tener? Si nosotros vamos al OE y asignamos un rendimiento bajo para tener un OE alto, no estamos cumpliendo con la función, porque la función es entender cuál es la eficiencia global. Y para esto tenemos que poner datos que sí sean coherentes con la explotación máxima posible de un equipo o una máquina. Y luego vamos a los términos de calidad. En los términos de calidad también es importante que definamos qué vuelve aceptable o inaceptable un producto. Y en algunos casos, cuando el producto a entregar es para otro subproceso, que lo que va a hacer es deteriorar de alguna forma el siguiente proceso, tenemos que asignar variables de calidad que sean coherentes con esa pérdida de valor o con esa dificultad que estamos agregando a un proceso posterior para poder encadenar todo lo que representa el OE. Luego de eso, pues, definiendo también la parte del retorno sobre la inversión. El ROI es la ganancia de la inversión menos el costo de la inversión dividido el costo de la inversión. Detallo esto, este es un indicador financiero que lo que nos va a indicar a cierto nivel es si estamos obteniendo la rentabilidad esperada sobre la inversión realizada. Entonces, la ganancia de la inversión se refiere al beneficio generado por la inversión, o sea, cuánto me está beneficiando haber realizado este gasto y haber comprado esta máquina, haber construido esta planta, haber hecho la inversión que corresponde. Y el costo de la inversión es el costo del activo que estamos evaluando, que puede ser. Y aquí también es donde se vuelve flexible y hay que saber limitar lo que corresponde al OE. O sea, vamos a medir el OE de una planta, porque se puede. Vamos a medir el OE de un equipo, porque también se puede. Vamos a medir el OE de un proceso, porque también se puede. Entonces, la acotación de esto también nos va a llevar a entender cuál es el ROI que estamos obteniendo de esa porción que estamos midiendo de la empresa. Porque podemos ver la empresa de forma general y tener un ROI que está bien para el contexto y la industria que estamos aplicando. Digamos, por ejemplo, un 10%. Pero cuando vemos los diferentes procesos o las diferentes fases productivas, vemos que hay una que está deteriorando o destruyendo valor. Entonces, ahí la importancia de poder hacerlo de forma total y de forma seccionada, pero teniendo claridad del círculo de valor que estamos queriendo cerrar para poder asignar adecuadamente las variables de inversión y de beneficio que estamos teniendo y poder decir dónde se encuentra esa oportunidad. Entonces, dicho esto, pues, ¿cuáles son los beneficios principales de la optimización del OE y del ROI? Pues algunos beneficios mencionados en la literatura son mejora la eficiencia operativa, es lo que esperamos, ¿verdad? Ahora, una medición per se no mejora la eficiencia operativa. La eficiencia va a mejorar en la medida que se tomen decisiones sobre esa eficiencia operativa. La identificación de cuellos de botella en la producción, que era lo que mencionaba, o sea, cuando vamos partiendo nuestro proceso en partes y evaluando las partes, es cuando vamos encontrando esas oportunidades, ¿verdad? Optimización del tiempo de la actividad de la máquina es lo que todos esperamos de un activo y es explotarlo la mayor cantidad de tiempo para poder obtener el mayor beneficio posible. ¿Cuáles son los beneficios de medir el ROI? Evaluar la rentabilidad, la toma de decisiones con información y la optimización de los recursos, que es lo que todo administrador está
en la obligación de realizar. Ahora, lo que vemos en la parte derecha son los 4 niveles de una empresa, de una operación. Siempre vamos a tener el nivel estratégico, que es donde está la planificación, el nivel táctico, que se acerca más a la operación y le da seguimiento a los valores que están surgiendo y tomando las decisiones tácticas del día a día, de la semana, para poder obtener los resultados que están de las metas que están planteados. Y luego tenemos el nivel operativo, que el nivel operativo es el que está en el campo de batalla, es el operario, es el mecánico, es el que está con la máquina, es el que está en el día a día ejecutando el trabajo y generando la producción. Y luego tenemos el cuarto nivel, que es el performance, que este nivel de lo que nos habla es donde se miden los diferentes niveles, donde se lleva el seguimiento de los indicadores, donde se lleva el seguimiento de las metas, donde se lleva el seguimiento de la estrategia y donde vamos haciendo la conexión entre lo que hacemos y los resultados que estamos obteniendo. La mayor importancia que tiene ver el OEE en contexto con el ROI, desde mi punto de vista, y la literatura también lo apoya, es que realmente esto lo que provoca es una sinergia y una conexión entre el nivel operativo y el nivel estratégico. Muchas veces no tener la herramienta adecuada y no entender la conexión entre una disponibilidad y y el costo del activo, o no tener esa claridad de lo que sucede en el piso, de la forma en que se desarrolla el trabajo con calidad y de los resultados de la empresa a un nivel estratégico, provoca una disociación entre lo que está viendo el nivel estratégico o la parte de directores, la parte de las altas gerencias, con la parte del nivel operativo. Y es aquí donde se invita, ¿verdad?, a todos los que somos gestores de activos, a todos los que somos gestores de operaciones, gestores de mantenimiento, poder hacer ese trabajo financiero que se requiere para poder mostrar realmente lo que está impactando en los resultados de la empresa. Porque el trabajo de la empresa es el trabajo del operario, el trabajo de la empresa es el trabajo del que produce. Luego, hacia arriba, la estrategia y el táctico, estamos para liberar, apoyar, dirigir esos esfuerzos de tal forma que obtengamos los resultados que nos estamos planteando. Pero si no hay una conexión clara entre lo que ocurre en la parte de producción, en el piso, en el mantenimiento, con los resultados de la empresa, esto se dificulta. Ante esto, pues se hacen planteamientos desde PMM, donde tratamos de estructurar de forma clara cómo los indicadores construyen esta relación, cómo los indicadores son coherentes en mostrar desde la parte de operaciones, que es donde tenemos la disponibilidad, la calidad y la efectividad, cómo esto construye el ROI. Entonces, vemos que tenemos indicadores claves de rendimiento. Siempre la base de los indicadores claves de rendimiento van a ser indicadores de seguridad y medioambientales, y los costos de fabricación por unidad de producción, porque esto se convierte en la parte básica para poder entregar un beneficio. La efectividad operativa, como lo hablábamos, se puede medir viendo el OEE, la utilización de activos y el costo de la baja calidad, por sus siglas en inglés, Cost of Poor Quality. Y hago una pausa en esto, porque muchas veces estamos enfocados en elevar nuestras producciones, en elevar nuestras ventas, y hacemos planteamientos, en algunos casos, de crecimiento de activos.
Cuando la primera lucha que hay que realizar, como lo diría Luigi, es ir tras la planta oculta. ¿Y dónde está esa planta oculta de la que se habla? La planta oculta está en los costos por la mala calidad, porque muchas veces tenemos una disponibilidad muy baja que puede estar ocasionada por un mal diseño de una máquina, por un mal mantenimiento, por insumos inadecuados dentro de la máquina, y eso provoca que no demos los resultados que esperamos dentro de nuestra planta, dentro de nuestro proceso. Entonces, entender ese ciclo nos permitirá realmente ir tras esos aspectos de eficiencia que pueden darnos un gran beneficio en corto plazo y mejorar nuestro ROI y mejorar nuestro ROIC, nuestro EBITDA, teniendo una mayor producción con los mismos activos que tenemos. Ese es el primer paso, y ponerle mucha atención al costo de la baja calidad. Porque muchas veces, cuando hemos estado mucho tiempo en una industria, o no tenemos benchmarkings que nos muestren qué nivel de calidad es el que realmente estamos teniendo, es difícil encontrar esos costos de la baja calidad. Y ahí es lo importante de poder tener instituciones, empresas que nos apoyen en tener este tipo de comparaciones. Rendimiento industrial, el costo del mantenimiento, el reemplazo de activos y el costo de fabricación por unidad de producción son sumamente básicos, porque son lo que se constituye en el ingreso directo de lo que nos darán los indicadores financieros, como ser el RONA, ROCE, ROE, ROIC, ROA y ROI, que fue en el que detallamos un poco más anteriormente. También vamos a ver el ROCE, que, que es un indicador muy importante que nos da el rendimiento de capital, y a través de algunos ejemplos vamos a irlo entendiendo. Esto es dentro de la estrategia de forma operativa. Luego tenemos la gestión de la fiabilidad, porque la operación y el mantenimiento deben ser vistos de forma unificada, porque un mal mantenimiento, por ejemplo, voy a decirlo, una cortadora de papel que tenga mala su cuchilla, va a producir muchos lotes de papel que no van a poder ser vendidos. Así produzcamos 100 rollos, 100 lotes, tenemos una alta probabilidad de que un 20% de esos lotes sea defectuoso por un mal mantenimiento. Hay muchos factores, y el mantenimiento y la fiabilidad es algunos de los que tenemos que ponerle mucha atención. Y la forma de llevar esta gestión es atendiendo indicadores como el MTBF, el MTTF, el MTTR, la confiabilidad, la fiabilidad y la mantenibilidad de un equipo. Vamos a hablar de mantenibilidad, disponibilidad y confiabilidad, por sus términos en español. Y el MTTR refiere al tiempo medio para reparar. El MTTF es el tiempo medio entre fallas. Y el MTBF es el tiempo medio para fallar. Estos indicadores nos van a hablar del correcto abastecimiento de las bodegas, de repuestos para mantener la operación, de las brechas que tenemos en capacitaciones de personal de mantenimiento y operaciones, del buen o mal diseño o de las oportunidades que podamos tener en base a los retos de producción que tengamos en nuestra planta. Son indicadores que nos van a ir abriendo llaves para poder hacer planteamientos de mejora. Eficiencia del proceso de trabajo. Esto es a través del análisis de horas extras, por porcentaje de horas totales. ¿Por qué debemos trabajar tantas horas extras más si no están planeadas en un overhaul, si no están planteadas dentro de un paro total? No podremos justificarlas,
porque estaríamos hablando de que estamos cayendo en muchas emergencias. Este es un indicador secundario o un indicador que acompaña a los indicadores anteriores que nos va a ir diciendo cuán bien estamos gestionando nuestra proactividad de acciones. Luego tenemos la efectividad del stock del almacén. Y la efectividad del stock del almacén es una inversión que realizamos como administradores y como directores de los procesos para garantizarnos la correcta producción. El almacén, por ejemplo, que no rota, el almacén que no está diseñado en base a una matriz de riesgos, tanto del abastecimiento como de la productividad, es un almacén que muy probablemente nos esté haciendo incurrir en costos financieros que encarecen nuestra operación y que no traen un retorno de disponibilidad, no traen un retorno de confiabilidad ni de, bueno, la mantenibilidad es propia del equipo, pero no traería ese stock no traería un retorno. Entonces, hay que tener cuidado con el stock porque muchas veces apostamos a elevarlo sin hacer un análisis del riesgo. Y por ahí es donde debemos de construir estos stocks en base a ese riesgo y pues de una forma muy colaborativa con los proveedores, con personal de servicio, conocimiento de los equipos y entendiendo cuál es el riesgo y de qué forma lo vamos a mitigar a través de una provisión. Y la efectividad operativa, que son los fallos detectados antes de la ocurrencia de un evento, que es evitar los costos. Muchas veces tenemos la oportunidad de parar un equipo para hacer una corrección, digamos, tenemos un sobrecalentamiento, un rodamiento, o tenemos un desgaste en una manguera hidráulica de una máquina X, que puede ser una acomodadora, que puede ser un sistema hidráulico de una cosechadora, y por mantenernos produciendo, en algún momento tenemos un desperfecto, digamos, en esa manguera, que puede ir desde el simple problema de cambiar la manguera, pero en esta vez no solamente vamos a cambiar la manguera, sino un 50% del aceite hidráulico, hasta tener problemas del tipo de un incendio, porque el aceite hidráulico entró en contacto con un componente caliente de la máquina y prendió en fuego y tuvimos una pérdida total. Entonces, evitar los costos a través de la detección de fallas, pues aportará mucho a la efectividad. Estas construcciones nos permiten analizar nuestros procesos de una forma más adecuada. Y aquí es donde entramos y empezamos a ver el OE como esta herramienta que nos ayuda a conectar. ¿Y de qué forma el OE conecta con el rendimiento del capital empleado, que es el ROCE? El OE lo que nos ayuda es a identificar pérdidas. Una baja disponibilidad nos obliga a tener más equipos o a subutilizar los equipos. Una baja en el rendimiento de igual forma nos obliga a tener más cantidad de equipos, nos obliga a tener más horas extras, a tener un sinnúmero de situaciones que pueden ser catalogadas como desperdicio. Y en la calidad, pues es más obvio y más claro el desperdicio cuando establecemos un nivel de aceptación de un producto o un nivel de deterioro de un producto que va a alimentar un subproceso. Entonces, vemos que lo que estamos trabajando son pérdidas. Y en la medida de que nuestro OEE sea más alto, lo que nos está diciendo es que estamos teniendo menos pérdidas. Y si nosotros tenemos menos pérdidas, nuestro beneficio de la compañía, nuestro ROCE va a ser más alto. Igual nuestro ROI va a ser más alto porque vamos a estar teniendo mayores rendimientos del capital con la misma cantidad de gasto. Porque muchas veces los desperdicios son eso,
son producto de obviar un engrase, digamos, son producto de obviar un ajuste, son producto de no estar correctamente capacitado para operar la máquina a la velocidad adecuada, y la sumatoria de estos dos nos va a dar problemas de calidad en algún momento. Entonces, teniendo los mismos equipos, teniendo la misma planta, podemos mejorar nuestro roce. ¿Por qué? Porque vamos a reducir nuestros costos de producción. Si tenemos menos desperdicios, si tenemos un mejor rendimiento y si tenemos más disponibilidad, vamos a reducir los costos. Y reducir los costos siempre va a venir aliado a mejorar el margen de la empresa. Dicho esto, pues presento el Golden Value Tree, que es una metodología basada en tecnología de la información que nos permite, con soporte del ROIC, hacer una evaluación de la ruta de nuestros costos. Y vamos a ver un ejemplo en estas siguientes hojas. En este caso, tenemos en la parte izquierda inferior la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. Que para funciones de este ejercicio, vemos que la multiplicación de estos nos da un OE de 60 para una planta que tiene una capacidad teórica de 438.000 unidades. Cuando multiplicamos este OE, que es la eficiencia de nuestra planta, por su capacidad total, vemos que nuestra producción se ve reducida a 263 de su capacidad total. Cuando calculamos el margen de contribución y de esta forma podemos calcular el margen de contribución por cada uno de los productos, vemos que tenemos unas ganancias de 11,000, digamos, dólares o euros. Esto dividido entre los ingresos nos dice cuál es la rentabilidad que estamos teniendo. Entonces, podemos ver cómo se enlazan estas variables que son operativas con las metas de nuestras metas financieras. O sea, todo está enlazado, todo es parte de la misma empresa. Estamos trabajando para el mismo propósito. Y esa es una de las principales razones de que abordar o gestionar desde una metodología basada en gestión de activos es importante, porque el propósito fundamental de la gestión de activos es alinear a todos los procesos para obtener el máximo provecho de los activos que se tienen. Ahora, veamos el siguiente paso del ejercicio. Vemos cómo un cambio de 10% en el OE, que se obtuvo mejorando muchos puntos de disponibilidad, impactan en elevar del 6 al 12% el roce. Entonces, estamos viendo con claridad cómo el trabajo en la planta, cómo el trabajo en la capacitación, cómo el enfoque en calidad realmente afecta nuestros resultados financieros y el futuro de nuestra empresa. Tener este nivel de conexión nos permite tomar decisiones más claras y saber a dónde apuntar, porque incluso podríamos afectar solo una variable del OEE y obtener un retorno muy beneficioso para la empresa. Veamos otro ejemplo. Para obtener un resultado similar, tendríamos que aumentar los precios para tener un 12%. ¿Qué es lo que quiero ejemplificar con esto? Es que hay oportunidades claras que nos permiten obtener beneficios, por ejemplo, sin afectar un tema de mercado, porque suponiendo, yo sugiero incrementar los precios, pero estamos ante un mercado que puede ser agresivo o estar saturado.
diversos productos se componen de esa forma. Si estamos en una producción que definitivamente no tiene competencia, esta forma de actuar va a ser fácil de ejecutar. Pero en un mercado saturado, en un mercado donde la demanda es baja, donde estamos compitiendo por un espacio, una estrategia de subir los precios, manteniendo la calidad, no es una estrategia que va a ser win-win, tanto para nosotros como para nuestros clientes finales. De igual forma, vemos que para afectar en un 1% el roce, tuvimos que bajar 20% los costos de mantenimiento. Ahora, esto de bajar los costos de mantenimiento, como ejemplo, vemos que tiene muy poco efecto en el roce y muy posiblemente va a tener un enorme efecto en la disponibilidad y no sabemos si va a tener un efecto en el rendimiento. Bajo similares condiciones, porque si empezamos a trabajar desde el OE, identificando las brechas que se tienen en el OE, podemos construir una estrategia que nos permita reducir los costos de mantenimiento. Muchas veces, evitar gastar no es la mejor estrategia. Evitar un gasto sin construir disponibilidad, sin mejorar el rendimiento y sin mejorar la calidad, muy probablemente estemos labrando un sendero que nos lleve al cierre de una planta, al cierre de una línea, a la salida de un producto, y hay que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando en esta línea de reducir costos, ¿verdad? Sí, es aplicable perfectamente. Debe ser muy bien acompañada por un análisis exhaustivo que puede ser el Golden Value Tree, y eso nos dará claridad de dónde apuntar. Pero siempre tendremos esta planta oculta que nos lo revela el OE, que nos puede dar beneficios enormes en la parte del rendimiento financiero de la empresa. Luego tenemos que la combinación de precios más la reducción del incremento de precios más el incremento de precios más la reducción del mantenimiento, ahí sí nos permite crecer el roce, pero fue más impactante la parte de precios. Este tipo de estructuras nos permiten hacer análisis de la eficiencia de nuestras decisiones, de dónde apostar y cuánto apostar para obtener mejoras rápidas que nos permitan darle a nuestras empresas el beneficio de nuestras decisiones. Aquí, pues, les presento un cálculo del roce de una operación de mecanización agrícola, donde también tenemos que tener la claridad de que el roce va a ser muy contextual. El retorno de capital empleado tiene mucho que ver con el contexto donde vas a operarlo, o sea, qué empresa es, qué tipo de producto vende, qué proceso, qué actividad. Entonces, he aquí la importancia de acompañar este tipo de cálculos con la ejecución de benchmarking. O sea, sí debemos evaluarnos y estar abiertos para compararnos con empresas productivas similares a la nuestra para ver si nosotros dentro de la región, dentro del país, dentro del commodity, dentro del producto, estamos siendo eficientes con nuestras tomas de decisiones. Y una vez que tengamos este tipo de árboles, lo podemos hacer y podemos ver dónde está nuestra decisión en su máxima oportunidad de potencializarla. Yo en este caso, pues planteé esto está basado en la operación de un ingenio centroamericano,
donde se plantearon 43,000 horas de producción al año con una producción máxima por hora de 80 toneladas. Y vemos que se tuvo una disponibilidad de 78%, con un 93% de rendimiento y un 96% de la calidad, lo que nos llevó a un OEE de 42%. Ese 42% se tradujo en la caña entregada, y cada tonelada entregada tenía un margen de contribución de $5. En este caso, esta tabla está en dólares, y vemos que el margen de contribución del año es de 11 millones. Pero por el otro lado tenemos el costo, los costos fijos de operación, el total de ingresos que generó este proceso, y vemos que la rentabilidad de la mecanización es bastante alta ya por sí. Entonces, es donde vemos que hay que poder, muchas empresas, y voy a hablar particularmente de la agroindustria, que está ahorita atravesando dificultades con el tema de mano de obra por los cambios sociales que se tienen a través del mundo. Las oportunidades en la mecanización son enormes, pero el análisis profundo, el análisis siempre va a ser completamente válido para entender de qué forma se aporta el valor de la mecanización. Yo, pues en este ejercicio lo que hice fue plantearme cuánto mejoraría mi roce si yo mejorara 4% la disponibilidad únicamente. Y yo mejorando la disponibilidad 4%, puedo obtener 3% más de retorno sobre mi capital. Lo que viene siendo aproximadamente incrementar la ganancia en $800,000, que no es un valor despreciable para ningún tipo de industria. Dicho esto y presentando la información, los invito a que integremos herramientas informáticas, a que nos hagamos acompañar de empresas que nos permitan hacer benchmarking o que lo busquemos nosotros mismos, y pues presentar este conocimiento para facilitarles el análisis, para ver que la conexión entre lo que ocurre en la planta y los resultados financieros de las empresas están ligados enormemente, y que este tipo de herramientas nos van a permitir, sin duda, tener esa conexión y tener los resultados que esperamos. Pues les agradezco por el tiempo, Tatiana. Esta sería mi presentación. Doy gracias por la atención recibida y quedo abierto para las preguntas que tengan. Creo que las van a escribir en el chat y pues las vamos contestando. Sí, muchas gracias, Teodoro. Te voy a mencionar un par de preguntas que acaban de escribir. La primera, ¿la depreciación en la gestión de los activos la puedo estimar a partir de la métrica del OE? No, usualmente la depreciación tiene sus métodos propios de cálculo y van a depender del activo que esté depreciando y del país en el que estén. Está muy legislada la depreciación. Eh, de una forma genérica, para activos físicos grandes como edificios, hoteles son 20 años, para otros activos de planta son 10, y para activos móviles usualmente se usa un valor entre 5 y 8 años. Eso pues va a depender mucho de las legislaciones de cada país, porque al ser un gasto que resta del ingreso, permite hacer escudos fiscales que cambian el ingreso total. Entonces, no se puede sacar desde el OE, tiene que ser es basado en normativas ya definidas. Vale. La otra pregunta, ¿cuál es el costo óptimo o un costo razonable? Eh, El que- costo óptimo, ese era el total de la pregunta. sí, es que la estaban preguntando justo cuando estabas con la presentación del tema de el ejemplo de precio, de... Ah, ok. Eso va a ser definitivamente relativo al producto que estamos, eh, digamos, produciendo, básicamente. Porque voy a poner el ejemplo. En este caso yo estaba comparando cuánto cuesta
el entregar caña manual contra caña mecanizada y cuál es el rendimiento de hacer el cambio en la mecanización. $5. Es costo y reducción de costo. En el otro caso, en el primer caso, estamos hablando de un costo de producción total de un producto X. Digamos, vamos a hablar de un refresco. Un refresco, números que pues pueden ser diferentes. Voy a poner el ejemplo. Un refresco tiene un costo de, voy a hablar en dólares, de 50 centavos de dólar producirlo y se vende a 2.50. Entonces, el costo te lo va a dar lo que te cuesta tu maquinaria, lo que te cuestan los costos fijos, lo que te cuestan los insumos, dividido todo lo que produciste. Ese va a ser tu costo. Y sí hay que ser detallista en esa cuantificación de costos, porque si fallas en el costo, vas a fallar en el precio, y si vas a fallar en el precio, vas a fallar en los ingresos. Entonces, es básico tener un detalle completo de todo lo que implica tu operación. Y pues un registro contable adecuado siempre va a ayudar. Y a nivel empresa, a veces es fácil verlo porque sabes lo que salió de caja y bancos, que fue todo tu gasto, lo divides entre todo lo que produjiste, pero ahí es como un gran macro. Luego, para ir obteniendo esas mejoras, hay que poder tener los costos de cada uno de sus procesos. Pero va a depender de la industria, va a depender de la región donde estés el costo correcto. Vale, perfecto. Y por último, una última pregunta, Teodoro. Al implementar el OEE, ¿cómo se calcula la calidad para un proceso de generación de energía eléctrica? No es más específica. Ah, ok. Sí, para, sin duda, la calidad tendrá que ver con las regulaciones que tengas. Por ejemplo, tu capacidad de mantenerte en línea, sin duda va a ser una. Eh, las, las caídas de voltaje pueden ser otras. Eh, Generación propiamente, ¿verdad? Porque la transmisión va a tener otras variables de calidad. Las variables de una generación adecuada. Mi especialidad no es específicamente la parte eléctrica, pero sí te puedo decir que la constancia en la generación es una variable de calidad. Por ejemplo, yo estuve en una planta hace un tiempo donde teníamos muchos problemas de equipos y ¿qué era lo que teníamos? Que estábamos comprando electricidad ahí cerca, a nosotros mismos, voy a decirlo, y no generábamos buena electricidad y teníamos muchos daños porque había mucha irregularidad en el proceso. Había un problema con las turbinas. Entonces, te diría que la constancia en las variables de la entrega a la barra son las variables de calidad. Vale, muchísimas gracias, Teodoro. Ahora sí nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta ponencia. Gracias también a todos los asistentes por habernos acompañado y haber interactuado junto a nosotros. Los esperamos la semana que viene en otro de nuestros webinars y recibirán este webinar con un correo con la grabación y todas las recomendaciones. Nuevamente me despido de Teodoro. Muchas gracias por acompañarnos y Muchas ha sido un gracias por placer. el espacio y ha sido un placer. Espero Muchas que nos gracias. vemos. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias.